Las prácticas políticas en los últimos años con respecto al sector agropecuario han sido más perjudiciales que beneficiosas. Si miramos las estadísticas, observamos que en los últimos 4 o 5 años Colombia, de ser un país autosuficiente en producción agropecuaria, ha ido perdiendo esa posibilidad y hoy es un gran importador de productos agrícolas que antes se producían aquí de manera, digamos, casi que natural. Podemos ver las estadísticas y mirar que, por ejemplo, en el año 2012 Colombia importó más de 1.300.000 toneladas de maíz, por ejemplo, cuando tradicionalmente nosotros éramos un país que producíamos el maíz que necesitábamos. Igualmente, por ejemplo, trigo. Nosotros somos importadores de 1.480.000 toneladas de trigo. Somos grandes importadores de 124.683 toneladas de manzanas y así sucesivamente nos hemos ido convirtiendo a través de estos últimos años, después de los tratados de libre comercio, en un país importador de productos agropecuarios que antes nosotros éramos autosuficientes e inclusive exportábamos, por ejemplo, carne. Hoy inclusive importamos carnes. Ustedes pueden ir a los grandes supermercados, inclusive se pueden decir nombres como PriceMart, donde todos los productos que ellos venden son productos importados que perfectamente se podrían producir en este país, y así en muchos otros centros comerciales. Entonces podemos decir que la política agraria ha sido en los últimos años, en el gobierno de Uribe y en este gobierno no ha sido tampoco la excepción, se han ido deteriorando y Colombia tiene en este momento 15.6 millones de hectáreas completamente improductivas. Eso con el tiempo es realmente perjudicial para el país porque significa menos empleo, más pobreza en el campo, detrimento de la nación. Los tratados de libre comercio para Colombia son completamente desfavorables en el campo de la agricultura y la ganadería, porque podemos decir que nosotros los tratados de libre comercio son buenos en la medida en que podamos hacer una balanza de pagos comercial en la cual los productos que nosotros exportemos sean distintos a los productos que importamos. Pero resulta que estamos importando productos que perfectamente se podrían producir en Colombia. Entonces el Tratado de Libre Comercio en ese sentido para el sector agropecuario ha sido el empobrecimiento. Si vemos estadísticas que ustedes pueden tener a mano, Colombia desde el 2002 hasta el 2012 la pobreza en las zonas rurales ha ido aumentando. Ha pasado del 56,6% al 69,8%. Entonces realmente lo que significa es que el sector más golpeado por los tratados de libre comercio es el sector agropecuario. Existen leyes, digamos, muy conocidas en el país en ese sentido. Las personas que hacen cultivos ecológicos, hidropónicos, etcétera, son personas que lo hacen a motu propio, pero no existe ni siquiera una política estatal que permita que a los pequeños y medianos productores se les financie con, por ejemplo, con bajas tasas de interés en préstamos. Podemos decir que inclusive en Colombia el agro está casi embargado porque muchas empresas están debiendo alrededor de 1.500 millones de pesos, como por ejemplo los piscicultores, como por ejemplo los arroceros del Meta, del Huila, del Tolima, están súper endeudados porque Colombia
está más bien produciendo un arroz de baja calidad, en términos de que el Estado no apoya la producción de ese tipo de agricultura y prefiere importar del Brasil, de los mismos Estados Unidos. Entonces los arroceros, por ejemplo, se han ido quebrando. No existen políticas para, digamos, agriculturas sostenibles, que serían agriculturas ecológicas. Sí, por ejemplo, Monsanto, a través de lo que se conoce los cultivos transgénicos, obliga a los campesinos, a los productores, que cada vez que compren sus semillas también tienen que comprar sus insecticidas, etc. Entonces, estas políticas que agencian ese tipo de multinacionales son completamente perjudiciales. Al llegar en este momento, por ejemplo, el Valle del Cauca está produciendo cultivos transgénicos, inclusive en la caña de azúcar. Entonces llegará el momento en que seremos completamente dependientes económicamente de esas multinacionales, desde la semilla hasta todos los pasos que se dan en la producción agrícola. Sí, realmente debería existir la posibilidad que hablemos de nosotros los consumidores, que los consumidores, cuando vamos a digamos, a un gran centro comercial, pudiéramos escoger entre productos que son transgénicos, pero igualmente al lado se encuentren productos ecológicos, pero igualmente el consumidor pueda escoger productos cultivados tradicionalmente. Entonces eso daría oportunidad para que los consumidores puedan elegir libremente el tipo de alimento que consuman, pero igualmente tiene que haber muchas campañas de educación para que la gente entienda cuál es la diferencia entre un cultivo transgénico y un cultivo que no lo es, porque supuestamente los cultivos, por ejemplo, agroecológicos, podrían ser por el momento más costosos que inclusive los transgénicos. Entonces habría que explicarle a las personas desde el punto de vista de la salud qué es mejor para consumir.